Damos inicio con la clase, para lo cual voy a compartir pantalla con ustedes. Y tenemos el tema de funciones exponenciales y logarítmicas, cómo graficar este tipo de funciones, ¿sí? De la guía anterior, o sea, del primer quimestre, les había quedado pendiente 1 o 2 semanas, no recuerdo bien, pero era un solo tema, ¿no? El que les envié videos. De ese tienen que realizar las actividades. Les pude haber mandado a consultar, pero en lugar de eso, pues simplemente les envié los videos para que hagan la actividad, ¿no? Entonces también tienen que hacerlo esto. Funciones exponenciales y logarítmicas ya pertenece a la guía con la que vamos a trabajar, ¿no? Son los 2 primeros temas de esa guía. Ya anteriormente, al inicio del año, cuando hicimos nivelación, vimos un poco de esto. Así que por eso lo vamos a hacer de manera un poco breve. Bueno, una función exponencial tiene el siguiente formato. Como toda función, tenemos que f de x es igual a elevado a la x, ¿sí? Como ejemplo, podremos tener una función de esta manera. F de x es igual a 2 elevado a la x más 1. ¿Qué característica nos damos cuenta que tiene? Pues la variable va a estar siempre como exponente, ¿sí? Nuestra variable, si se dan cuenta, no está en la parte inferior, sino está como un exponente, porque una función exponencial es una potencia, donde la variable se encuentra como el exponente, ¿sí? Una función exponencial va a tener ciertas características. Tomemos en cuenta que la base se conoce como a, la a minúscula, y el exponente podríamos definirlo como x, pero no siempre es solamente x, puede venir acompañado de otro valor, así como vemos aquí, ¿no? X más 1. La base, que es a, va a tener ciertas condiciones o restricciones para que sea considerada una función exponencial. A debe ser siempre diferente de un número negativo, ¿sí? No puede ser un número negativo el valor de A, ¿sí? Diferente de números negativos del conjunto de los números reales, es lo que estoy poniendo allí, ¿sí? Porque también puede ser una fracción. Entonces, enteros y números fraccionarios o decimales, pero no puede ser nunca la base A un valor negativo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo una base menos 2, pongo otro valor, menos 4, y yo esto lo elevo a un medio. Si yo esto transformo a raíz, me quedaría la raíz cuadrada de menos 4, ¿sí? Al transformar de potencia a raíz. Y raíces cuadradas de números negativos no existen. A ustedes les va a salir un error en la calculadora. Entonces, por este motivo, no puede tener ningún valor negativo la base. Estamos viendo las condiciones que debe cumplir la base. La base que es A minúscula. En el caso del ejemplo es el 2 la base. Y el exponente es x más 1. La base tampoco puede ser, no puede ser 0 y tampoco puede ser 1. Debe ser diferente de estos valores, de 0 y de 1 nuestra base. ¿Sí? No puede tener ninguno de los dos valores de la base. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, 0, yo lo elevo a cualquier exponente, 3, por ejemplo, 0 elevado al exponente 3, ¿a qué es igual? Siempre da 0. El 0 elevado a cualquier potencia, ¿qué es igual? Siempre me va a dar 0, ¿verdad? Y en el caso del 1, ¿qué sucede? Lo mismo. 1 elevado a cualquier potencia, por ejemplo 10, ¿a qué me va a dar igual? A 1. No importa a qué potencia yo eleve el 1, siempre me va a dar 1. Debemos recordar que la función exponencial, para que sea considerada como tal, tiene la característica de ser. Si yo tengo aquí mi plano cartesiano, ¿sí? La función exponencial tiene la característica de ser creciente, ¿sí? Cuando va en ascenso, o decreciente cuando viene en descenso, ¿no?
Es la característica de la función exponencial. Entonces, si yo tengo 0 elevado al cubo, ¿qué va a suceder? Yo no voy a obtener una curva con tendencia como la que vemos aquí, sino que voy a obtener una línea encima del eje X, ¿no? Así, en sí. Una función constante. Y con el 1, en cambio, va a estar una línea sobre el 1 en Y. ¿Sí? Y ninguna de las dos cumple la condición de ser creciente o decreciente. No hay esa tendencia. Entonces, por eso la base no puede ser ni 0 y tampoco puede ser 1. Por ese motivo. Función exponencial siempre debe ser creciente o decreciente. Bien. En cuanto al exponente o la X, podríamos decir, puede tomar cualquier valor dentro del conjunto de los números reales. X puede tomar cualquier valor dentro del conjunto de los números reales. No importa que sea negativo, no importa que sea fracción, esté acompañado de otro valor, no importa. Puede tomar cualquier valor. Bien. Si nosotros queremos graficar esta función, pues lo hacemos de la manera tradicional. Vamos a hacerlo con una tabla de valores. Valores para X y valores para Y. ¿Y qué es? Y es nuestra función, ¿verdad? En este caso, la función 2 elevado a la X más 1, que es la que vamos a hacer el ejemplo. Es la función que vamos a graficar. Ese es el valor de Y, porque f de X es lo mismo que Y. Y hallamos tabla de valores. Definimos valores para X. Como nos dice, X puede tomar cualquier valor dentro del conjunto de los números reales. Así que podemos tomar entre negativos, positivos, fracciones, decimales, lo que nosotros queramos. Voy a tomar, por ejemplo, valores menos 1, 0, 1 y 2. Ya con 4 valores son suficientes para encontrar la tendencia de esta función. Y vamos a graficar. ¿Qué debemos hacer? Pues simplemente en la función original sustituimos el valor de X. No se olviden que X es una potencia, o está en nuestra potencia. Entonces tendríamos la base que es 2. La base, como vemos, cumple las condiciones de no ser negativo, de no ser 0 y tampoco de ser 1. Elevado a la X más 1. En vez de la X pongo menos 1. Menos 1 más 1. ¿Sí? Tendríamos 2 elevado a la 0. ¿Sí? Y cualquier base elevado a exponente 0, ¿a qué es igual siempre? ¿A qué es igual? Cualquier base elevado siempre a exponente 0. Propiedades de las potencias, siempre es igual a 1. ¿Sí? Siempre es igual a 1. Si yo tengo 10 elevado a la 0 es 1, 100 elevado a la 0 es 1. No importa qué valor sea, una base elevada a exponente 0 siempre es igual a 1. Luego vamos a sustituir ahora con el 0. 2 elevado a la 0 más 1. ¿Qué me queda igual? A 2 elevado a la 1, ¿verdad? Cualquier base elevada a exponente 1, ¿a qué es igual? Es igual a la misma base, o sea, a 2. Si yo tengo 10 elevado a la 1, ¿a qué es igual? A 10. 20 elevado a la 1, ¿a qué es igual? A 20, ¿no? Propiedades de las potencias. Traten de repasar un poco las propiedades de las potencias y los logaritmos. Bien. Seguimos. Ahora vamos a sustituir con el 1, ¿no? Con el que sigue. 2 elevado a la 1 más 1. Sería 2 elevado al cuadrado, ¿no? 1 más 1 es 2. 2 elevado al cuadrado, 4. Y por último sustituimos con el 2. Sería 2 más 2. Estamos sustituyendo en la X, ¿no? La base no cambia. Lo que está cambiando es el exponente. 2 elevado, a ver, 2 más 1 es aquí. 2 más 1, ya. Lo que ha cambiado es el exponente, que ahora es 3, o sea, 2 elevado al cubo. 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Sí? Y tenemos ya nuestra tabla de valores, la cual vamos a usarla para graficar esta función. Vamos a graficar la función.
Vamos primero a dibujar el plano con la escala para poder graficar. Solo es cuestión de ir marcando los puntos, nada más. Eso ya conocen ustedes perfectamente cómo hacerlo. Bueno, ya. Ahora sí, vamos marcando los puntos. Primera coordenada, -1 en X, 1 en Y. -1 en X, 1 en Y, el punto lo voy a marcar un poco grande para que se distinga, ¿no? Aquí, allí sería nuestro primer punto. Segundo punto, 0 en X, así de esta manera, ¿no? XY, XY, 0 en X, 2 en Y. 0 en X, 2 en Y es aquí. Siguiente punto, 1 en X, 4 en Y. 1 en X, 4 en Y, el punto sería aquí. Y el último punto, pues, 2 en X, 8 en Y. Sería por aquí. Ya, listo. Y podríamos unir nuestros puntos, ¿no? Nuestra función va a quedar de esta manera. Nosotros tenemos en funciones exponenciales una asíntota en lo que es el eje X. Entonces va a venir así, muy pegadito al eje X. Y luego, como nos damos cuenta, es una función exponencial creciente, ¿sí? ¿Cómo podríamos darnos cuenta si es creciente o decreciente antes de graficar? Sencillo. Si la base que es A minúscula es mayor que 1, la función es creciente. Y si la base está entre 0 y 1, o sea, mayor a 0 y menor a 1, mayor y menor, no está incluido ni el 0 ni el 1, mayor y menor que 1, entonces es decreciente. Por ejemplo, una base de 1/2 o de 0.5, que es lo mismo, etcétera, ¿no? Obviamente estamos hablando de un valor positivo, porque entre 0 y 1 hay valores positivos también. En ese caso es decreciente, entonces solo con ver la base ya sabemos si es creciente o decreciente. Y hemos graficado la función exponencial. Ahora, entre lo que es los exponentes y los logaritmos existe una relación inversa, ¿sí? Quiere decir que si yo quiero hallar la función exponencial, la inversa, perdón, de una función exponencial, la inversa de una función exponencial es una función logarítmica y viceversa, ¿no? La inversa de la función logarítmica es una función exponencial. Si yo deseo transformar la función que tenemos como ejemplo aquí, y igual a 2 elevado a la x más 1, puedo transformarla en logaritmo de la siguiente manera. La función logarítmica sería igual a f de x en base a 2 logaritmo en base 2 de x más 1. Logaritmo en base 2 de x más 1. Si se dan cuenta, la base de la potencia pasa a ser en base del logaritmo, o la base del logaritmo. La base del logaritmo es el número que se escribe aquí abajo. Mientras tanto, que lo que se pone aquí diferente del logaritmo, esto se llama argumento, ¿sí? Si nos damos cuenta, la potencia se convirtió en el argumento y la base de la potencia en la base del logaritmo. Por ejemplo, si yo tengo, imaginémonos que tengo una función, otra función, ¿no? Solo para que entiendan esta parte. 1/2 elevado a la 2x menos 1. Vamos a poner como ejemplo, ¿no?
Para transformar esto a logaritmo, me quedaría el logaritmo en base de, ¿cuál va a ser la base? La base de la potencia, 1/2. ¿Cuál es el argumento? El exponente, 2x menos 1. ¿Sí? Para transformar de logaritmos a potencias, lo hacemos de esto. O también en manera contraria, ¿no? Pues si nosotros deseáramos transformar de logaritmo a potencia, también lo podemos hacer considerando esto de aquí, ¿no? Que la base de la potencia es la base del logaritmo y que el exponente de la potencia se convierte en el argumento. De ese nombre se conoce al valor del logaritmo. Algo más que debemos considerar es que cuando nosotros tenemos de esta manera, imaginémonos logaritmo de x más 5, por poner ejemplo, ¿no? Y aquí abajo no nos pone nada, esto se sobreentiende que es logaritmo en base 10. Solo que el logaritmo en base 10 ya se sobreentiende y no se suele escribir. Si ustedes leen algún logaritmo de esta manera, ¿sí? Se sobreentiende que está en base 10, solo que la base 10 no se suele poner. Para lo que son funciones logarítmicas también va a haber ciertas condiciones que se deben cumplir, pero estas condiciones las debe cumplir el argumento. ¿Sí? El argumento. Entonces nosotros vamos a decir que el formato de la función exponencial, vamos a ponerle aquí así para que no se confunda, el formato de la función logarítmica, perdón, es igual al logaritmo en base n de a mayúscula, ¿sí? Logaritmo en base n de a. Esta base n era la que nosotros conocíamos como a minúscula, ¿no? Y el argumento, para que no se confundan, le he puesto como a mayúscula. Las condiciones que debe cumplir son del argumento, o sea, de a mayúscula. Primeramente, el argumento, que ya dijimos que es a mayúscula, debe ser diferente del número negativo. ¿Por qué? Porque no hay logaritmos de números negativos. Si ustedes ponen en su calculadora van a tener dos teclas que pueden usar para logaritmos. O tres en realidad, con logaritmo natural. Pero bueno, van a tener una que solamente está así. Solamente dice el logaritmo y nada más. ¿Sí? Y van a tener otra que está así. Bueno, este de aquí depende de la calculadora, si tiene o no. Pero ya la mayoría actuales tienen. ¿Sí? Con las dos. La de acá es solo para base 10. La de acá es para cualquier base, porque aquí podemos escribir la base del logaritmo. En la otra solo es base 10. Si nosotros ponemos el logaritmo en base, cualquier base, ¿no? En base 3, pongámosle, de menos 5, no importa de cuál sea, el argumento, como es negativo, nos va a dar un error. Ese valor no existe porque no hay logaritmos de números negativos o de argumentos negativos. Por lo tanto, el argumento que es a mayúscula, ya les dije, para que no se confundan con la base de la potencia, el argumento no puede ser negativo. Siguiente condición. El valor de a, que le pusimos como mayúscula, debe ser diferente de 0 y también debe ser diferente de 1. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos en nuestra calculadora logaritmo en base 2, pongámosle de 0, ustedes les va a dar un error. ¿Sí? Si ustedes ponen el logaritmo de 0, logaritmo de cualquier base de 0, esto no existe tampoco. Les va a dar en la calculadora error, que no existe, o indeterminado, dependiendo de la calculadora. Pero no hay logaritmos de 0 tampoco. Si ustedes en cambio ponen el logaritmo de 1, ¿sí? Van a poner el logaritmo de cualquier base de 1, esto siempre les va a dar 0. Siempre les va a dar 0. Por lo tanto, como siempre da 0, el logaritmo
de cualquier base, pongámosle 10, ¿ya? Bueno, de 1 siempre va a dar 0, no importa qué base tengamos aquí, ¿no? Base X. De 1 siempre va a dar 0. Como tenemos un valor constante, tampoco el argumento puede llegar a ser 1, ¿sí? Porque no tendríamos una función logarítmica como si. Si analizamos bien las restricciones que tiene el argumento, son las mismas restricciones que tiene la base. ¿Se dan cuenta? No puede ser negativo, no puede ser 0, no puede ser 1. Como les decía, existe una relación inversa entre las exponentes y los logaritmos. Si yo, por ejemplo, hallo, yo sé que la potencia de 2 al cuadrado es 4, ¿verdad? Si yo esto transformo a logaritmo, sería el logaritmo de 2. A ver, el logaritmo en base 2 de 4, me voy a dar que es 2. No estoy transformando, simplemente estoy hallando la relación inversa que hay entre las dos. ¿Ya? ¿Qué sucede? Me da el valor de 2. ¿Cuál es ese valor de 2? Es este. Este valor se pasa a convertir en el resultado de mi logaritmo, ¿sí? El logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2. Lo que aquí nosotros estamos definiendo es el valor de la potencia, con lo cual este valor elevado a qué potencia se convierte en el argumento, ¿sí? Por ese motivo es que hay una relación inversa entre los exponentes y las potencias, y nosotros podremos comprobarlo así con cualquier potencia, ¿sí? Si yo tengo 2 elevado al cubo, 2 elevado al cubo yo sé que es 8. Quiere decir que el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, ¿sí? De esa manera, y eso lo puedo yo seguir haciendo con cualquier valor, ¿no? Si yo tengo 4 al cuadrado, 4 al cuadrado es 16. Quiere decir que el logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4. Y eso ustedes lo pueden ir verificando en la calculadora, ¿sí? Pueden irlo verificando de esa manera, y de esa manera podríamos hacer con cualquier potencia. Hay una relación entre los dos. Bueno, ahora vamos a graficar esta función logarítmica, ¿no? La que acabamos de ver aquí. Tengo el logaritmo en base 2 de x más 1. ¿Sí? Vamos a graficar esto. Nos dice que el argumento es x más 1. No puede ser número negativo y no puede ser 0. Quiere decir que no puedo utilizar yo cualquier valor para x. En este caso de la función exponencial no importaba qué valor tuviera x. Solo importaba que la base cumpla ciertas condiciones. De aquí en cambio sí importa el valor que puede tomar x. No puede tomar cualquier valor porque el argumento no puede ser ni negativo, ni 0, ni 1. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una desigualdad con el argumento. Mi argumento es x más 1. Este valor debe ser mayor que 0, por lo que les acabo de exponer. No puede ser ni negativo ni 0, porque nos da error. Nos va a salir que no existe. ¿Qué voy a hacer aquí entonces? Voy a despejar. Si yo despejo, ¿qué me queda? Me queda que x debe ser mayor que menos 1, ¿no? El 1 positivo pasó al lado derecho como 1 negativo. Y tenemos que x debe ser mayor que menos 1. El menos 1 me indica la asíntota vertical que yo debo ubicar para graficar mi función logarítmica. Entonces yo voy a tener una asíntota vertical que pasa por menos 1 en x. Voy a tener una asíntota vertical justamente en menos 1 en x. Lo voy a graficar ahorita. De esta manera, ¿no? Ya lo que es una asíntota ya habíamos visto antes, ¿no? Ya sabemos que es un lugar donde la función se acerca, pero nunca llega a topar. Se acerca en valores muy pequeños. Yo les he puesto el ejemplo de una frontera, de un cerco eléctrico.
al cual nos podemos acercar, pero no podemos pasar, ni topar. Esa es una asíntota. Entonces ya tenemos la asíntota. No se olviden que en la función exponencial la asíntota está encima del eje X. Pero en la logarítmica no. Va a depender de qué valor el argumento no se convierte en valores menores o iguales a 0. En este caso, que sean mayores que 0. Lo contrario. Como ya sabemos qué valores debe tomar X, ahora sí podemos hacer nuestra tabla de valores basada en esta condición, ¿no? Solo valores mayores que menos 1. Nada más. No podemos usar valores menores a ese valor. Ni igual a menos 1 tampoco. Entonces tenemos la tabla de valores. Tenemos X. Y para Y tenemos la función. ¿Cuál es la función? Logaritmo en base 2 de X más 1. Esa es nuestra función logarítmica, ¿no? Ya sabemos qué valores puede tomar X, entonces solo me debo basar en los valores que puede tomar X. No puedo usar otros diferentes. Por ejemplo, ¿puedo usar menos 0.5X? Sí, porque me dice mayores que menos 1. ¿Puedo usar el 0? Sí, porque me dice mayores que menos 1. ¿Puedo usar el 2? ¿Puedo usar el 4, por ejemplo? Sí, porque puedo usar valores mayores que menos 1. No hay ningún problema. Bueno. Vamos simplemente a hacer lo que lo hacemos en todas las funciones. Nos sustituimos el valor de X. Entonces yo tendría así. Logaritmo en base 2. En vez de poner X, pongo menos 0.5. Más 1. Igual. Aquí sí obligatoriamente necesitamos la calculadora para calcular lo que son los logaritmos, ¿no? Bueno, es un poco complicado hacerlo sin calculadora un logaritmo. Entonces, vamos a hacerlo con la tecla que yo les indiqué antes, ¿no? Que tiene así, dos cuadritos. Un cuadrito pequeño aquí y un cuadrito más grande acá. No se olviden de esta tecla. La van a necesitar también para hacer los deberes. Entonces, usando la tecla ponemos logaritmo en base 2 de menos 0.5 más 1, que obviamente es 0.5 positivo. Y el logaritmo de esto nos da menos 1. ¿Sí? Menos 1. Hacemos lo mismo con el siguiente valor de X que le di, que es 0. Logaritmo en base 2 de 0 más 1. 0 más 1. Entonces yo tengo el logaritmo en base 2 de 1, que viene siendo 0. Siguiente valor que le dimos es el 2. Tenemos logaritmo en base 2. Solo cambia el valor de X, ¿no? Lo demás es igualito. De X más 1 vendría a ser el 2. 2 más 1. En este caso es 3, ¿no? Logaritmo en base 2 de 3, que es igual a 1.58, etcétera. Para redondear, para graficar, me basta con un decimal. Pongo 1.6. Para graficar no necesitamos tanto. Y el último, que es el 4, como no me alcanza, le voy aquí al costado. Logaritmo en base 2 de X más 1, o sea, sería 4 más 1. ¿Sí? Que vendría a ser igual al logaritmo en base 2 de 5. 4 más 1 es 5, entonces el logaritmo en base 2 de 5 me da 2.3. Si le redondeamos, ¿ya? O sea, ya tenemos los valores nosotros para poder graficar. Vamos a marcar los puntos. ¿Ya? Primer punto, menos 0.5 en X, menos 1 en Y. Todos los valores van a salir de la asíntota a la derecha, porque me dice mayores que menos 1. Entonces, tenemos menos 0.5 en X, menos 1 en Y, el punto sería aquí. Los hago un poco grande para que se vean, ¿no?
Siguiente, 0 en X, 0 en Y. Sería aquí. Siguiente punto, 2 en X, 1.6 en Y. Aquí el siguiente punto. Y el último de los que tengo, 4 en X y 2.3 en Y. Es el que hice a un costado. De esta manera. Si yo puedo ir hallando más puntos, de esa manera mi gráfica me va a salir mucho mejor, como para el ejemplo lo hice con 4. Yo sé que en la línea verde tengo mi asíntota, ¿verdad? Entonces yo sé que mi función viene aquí, pegadita a esta línea, y aquí comienza hacia los puntos que grafiqué, y se va a ir de esta manera, ¿no? Con más valores, podríamos nosotros ir verificando este valor que tenemos aquí. ¿Sí? Bien. Algo que nosotros también pudimos haber hecho es haber tomado en cuenta los valores de la tabla anterior, de la potencia. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que los valores del resultado pasan a ser los valores de X, y los que eran valores de X pasan a ser valores de Y, ¿no? Yo pude haber hecho aquí, por ejemplo, yo tengo que cuando yo le di un valor de 1, ¿sí?, a mi función exponencial me dio 4 el resultado. Entonces, ¿qué tal si yo le hubiera dado aquí un valor de 3 a X? Si yo le daba 3 a X, ¿qué sucedía con la función logarítmica? Me hubiera dado 3 más 1, ¿verdad? Me daba el argumento 4. Entonces, al tener el argumento 4, este resultado me iba a dar 2. Y yo de esta manera iba a obtener algo parecido a lo que había hecho antes, ¿no? También podríamos haberlo hecho de esta manera. Bien. Como se dan cuenta, tenemos aquí la gráfica de la función logarítmica, pero si analizamos bien, aquí nosotros tenemos una especie de espejo entre las dos, porque yo les dije que era la inversa, o hay una relación inversa entre las dos, es como una especie de sombra. Esto vamos a nosotros a verificarlo en el GeoGebra de mejor manera. Ya, primero vamos a graficar la función exponencial, que teníamos que era 2 elevado a la X más 1. ¿Sí? Y aquí ya tenemos la función exponencial que habíamos graficado. Como vemos, tenemos la asíntota en X. No parece que está junto a la línea, pero si le hago zoom, podemos ver que no, ¿sí? Que no se topa con el eje X. Bien. Ahora grafiquemos la función logarítmica. Sabemos que es igual, aquí mismo nosotros tenemos para graficar lo que es logaritmos, ¿no? Esta tecla, logaritmo, y abajo tiene un cuadrito, porque acá es logaritmo en base 10. Así mismo. Logaritmo en base 2 de X más 1. X más 1. Y tenemos aquí nuestra función logarítmica, que tenía la asíntota en menos 1, asíntota vertical, ¿no? Lo cual aquí podemos ver que es una asíntota, alejándonos un poquito. Aquí pasa menos 1, aquí, y allí tenemos nuestra asíntota. Como les dije, es como una especie de espejo. Aquí que podemos ver, ¿no? Aquí tenemos una línea, una función, la que es la exponencial, y acá la logarítmica. Es como que tengamos la sombra de esto de aquí, proyectada hacia aquí abajo. Y yo lo puedo hacer con cualquier otro tipo de función. Voy a cambiar, ¿no? Para que entiendan esta parte. Imaginémonos que tengo 10 elevado a la X menos 5. Esa es mi función exponencial. Esa función la transformo en logarítmica. Logaritmo en base a 10, bueno, no se pone, pero no hay problema. Igual se puede poner, no afecta nada. De X menos 5. ¿Sí? Y listo. Ya tenemos. Si se dan cuenta, sucede lo mismo, ¿no? Tenemos una especie como de sombra
entre la función logarítmica y exponencial. No hay una relación inversa, por eso no importa qué función pongamos aquí, siempre nos va a dar lo mismo. ¿Sí? Claro que debemos cumplir con las condiciones, ¿no?, que habíamos dicho antes. Puedo poner 30 elevado a la 2x más 5, por ejemplo. Si lo transformo acá, logaritmo en base 30 de 2x más 5, sucede lo mismo, ¿no? Tenemos un espejo entre estas funciones.